Hola otra vez. Bienvenidos a la segunda parte del tutorial en SAP 2000 para calcular pérdidas de pretensado en vigas de hormigón. Bien, teníamos ya definida la sección, los materiales, el tendón aquí representado por una línea de color verde, unas cargas, y ahora hace falta preparar el programa para calcular las pérdidas diferidas. Para ello, en el menú de Define vamos a introducir a la parte de Load Cases. Vamos a añadir un nuevo caso de cargas. Como veis, aquí tenemos el del peso propio, el típico del modal que está siempre, otro asociado al patrón de cargas de pretensado y otro asociado al patrón de cargas de peso propio, que es donde hemos introducido el peso propio de la viga. Bueno, pues vamos a crear otro, añadir nuevo caso de cargas, y a este le voy a poner de nombre STGD Cons, abreviatura de Stage Construction, y el cálculo va a ser estático, pero en tipo análisis va a ser Non-Linear Staged Construction, esta de aquí. Y entonces, en esta figura que aparece aquí, vamos a comenzar a crear aquí las fases de carga de esta sección. Bien, entonces, vamos a suponer que la transferencia de fuerza en la bancada de fabricación se realizará al séptimo día. Es decir, que la primera fase previa a esa operación dura 6 días. Y luego la carga muerta se aplicará en el día 35. O sea que las dos fases anteriores, la 1 y la 2, tendrán que sumar 34 días. Para ello, entonces voy a crear aquí una primera fase. Voy a ponerle duración esos 6 días. Voy a decirle que sí que quiero salida. Y le voy a poner de nombre fraguado, por ejemplo. Y le pongo aquí añadir. En la segunda fase, con lo cual la segunda fase empezaría el séptimo día. Y para que, como hemos comentado antes, para que la fase de carga muerta empiece el 35, las dos fases anteriores tienen que sumar 34 días. Pues 34 menos 6, 28. La segunda fase de 28 días le pondré de nombre, pues transferencia o transfer, y le diré añadir. Y ya la última fase es la que quiero que dure hasta lo que yo considere mi tiempo infinito. Yo voy a considerar tiempo infinito 50 años, que son 18.250 días. Y 18.250 menos 34, pues sale 18.216. Luego entonces, 18.216, a esta le voy a poner de nombre, pues diferida, por ejemplo. Y le voy a poner de nombre añadir. Ahora, en la parte inferior, en este menú de aquí, es donde tengo que decidir qué es lo que ocurre en cada fase. Entonces, en el caso de la fase número 1, que dura 6 días, la operación va a ser añadir la estructura, pero en lugar de añadirlo todo, voy a añadir únicamente el elemento frame, que es la viga de hormigón, y le pongo el botón aquí de añadir. En la segunda fase, lo primero que tengo que hacer es añadir el tendón. Luego entonces otra operación es añadir estructura, y en Object Type pondré aquí el tendón. El objeto en este caso es el número 2, el único que hay, pues le doy al botón de añadir. En esta segunda fase tengo que hacer la transferencia. Luego la siguiente operación es Load Objects y el patrón de carga será el del pretensado. Con el Scale Factor que aparece aquí podría controlar, por ejemplo, el coeficiente de mayoración o minoración en caso de que quisiera utilizar estos resultados para un estado límite de servicio, porque el pretensado en servicio sí lleva coeficientes de seguridad. Pero no es el caso, así que le doy al botón de añadir. Y la siguiente operación va a ser también cargar objetos y en lugar de con el dead, que esto vendrá después, con el peso propio, que es este de acá, y doy al botón de añadir. Luego entonces tengo aquí tres operaciones, que sean añadir el tendón, cargar los objetos con el pretensado y cargar los objetos con el peso propio de la viga. Y en la tercera fase, la única operación que hay es aplicar la carga muerta, la carga permanente, entonces que es justamente dead. Y también sin factor de seguridad, pues botón añadir. Bueno, antes de terminar con este menú, lo que hay que hacer es, por ejemplo, pedirle, por un lado, que guarde resultados al final de cada fase. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle result saved end of each stage, esta de acá. Y la segunda, en non-linear parameters, esta es muy importante porque, como veréis, si al dar modificar o mostrar, por defecto están desactivadas las propiedades de materiales dependientes del tiempo, así que hay que activarlas. Y damos al botón de OK. Entonces, en principio, ya tendríamos todo definido, las tres fases con su duración total, lo que ocurre en cada fase, queremos que guarde resultados en cada una y queremos, como hemos comprobado, que haya cálculos con propiedades dependientes del tiempo. OK y OK. Y ya tenemos creado entonces
lo que es el modelo. La siguiente operación, obviamente, es aquí en el menú de analizar. En opciones de cálculo voy a asegurarme de que es un cálculo en el plano. No debería haber ningún tipo de desviación, pero por si acaso. Y en el Run Analysis lo que vamos a hacer es coger el caso modal y en principio desactivarlo, porque no hace falta para este cálculo. Y le damos al botón de ejecutar ahora. Nos pide guardar el nombre, por ejemplo, le pongo de nombre BIM. Guardar y que se pueda calcular. Bueno, entonces, obviamente el peso propio, en principio, este patrón de cargas no nos interesa, pues puesto que aquí solo está lo que sería, no es peso propio, es DEAZ, es carga muerta y sin efecto de pretensado. El que nos puede interesar es, podríamos ver aquí, vamos a ponerlo en vista XZ, y vamos a, por ejemplo, mostrar deformadas de lo que sería el cálculo de Stage Construction. En el Step 1, que sería, como hemos fraguado, comenzaríamos, bueno, hay 6 pasos al final, lo vais a ver, damos al OK, y tenemos aquí la viga, vamos a poner los costos en unidades en milímetros, y como vemos aquí, en este punto no hay ningún tipo de desplazamiento. Pero en cuanto avancemos al segundo paso, que sería paso 2, en el final de la fase de fraguado con edad de 6 días, el punto este se ha movido, como vemos, U1 tiene un valor de menos 0,34 milímetros. Eso es por la retracción inicial de la viga. El siguiente paso, obviamente, es lo que sería la aplicación de lo que es el pretensado y en cuanto se produce la contraflecha en la bancada también actúa el peso propio de la viga. Y aquí vamos viendo, la siguiente fase sería la fase final, en esa fase que hemos llamado transferencia, justo el día anterior a aplicar la carga muerta. Si podemos coger, por ejemplo, aquí algún tipo de... Aquí, en principio, la contraflecha sería de 21 milímetros y al día siguiente, cuando se aplica la carga muerta, pues aquí la contraflecha sería de 15. O sea, lo que teníamos con la contraflecha, habríamos bajado 6 milímetros debido a lo que es la aplicación de la carga permanente constante. Bien, lo importante para ver las pérdidas, lo que vamos a tener aquí, vamos a pedirle los esfuerzos axiles en la pieza. Para Stage Construction y vamos a pedir la componente Axial Force y OK. Luego entonces, en principio en esta fase solo tenemos viga y el tendón aparece justamente aquí. Volviendo a poner las unidades en kilonewtons, lo que tenemos es en la parte central de la pieza, si me cojo apunto con el botón, con el cursor y doy al botón derecho, tenemos aquí los esfuerzos axiles en el hormigón y justamente, bueno, este punto es el punto central. Si queremos asegurarnos, la posición sería en 10 metros. Aquí lo que tenemos es justo en el momento de aplicación del pretensado, nos queda 1430,4 kilonewtons de fuerza. Podemos verlo casi mejor si en lugar de ver al hormigón, preguntamos a lo que es el tendón. Si colocamos el cursor apuntando al tendón y al botón derecho, aquí me salen entonces la fuerza previa a lo que son la transferencia, serían 1487,36,4 kilonewtons. Si movemos aquí la distancia, por ejemplo, al centro de la viga, vemos que en esta fase 3, después de aplicar la fuerza, nos quedan, las respuestas son 1430,4. La diferencia de 1487 a 1430,4 es justamente la pérdida inicial. Podemos controlarlo aquí en este resultados que he observado aquí, como la pérdida inicial entre 1487,4 y 1430,4 son 57 kilonewtons. Y el cálculo a mano serían 56,7 aplicando la fórmula esta que está aquí indicada, la fórmula que aparece en la instrucción EHE o también en cualquier otro código de cálculo. El relativo, como vemos, es muy pequeño, el 0,5%. Bien, para el caso, salgo de aquí, lo vamos a ver lo siguiente mejor en el hormigón. En este caso, estamos con el Step 3, que es el justo de transferencia. Si damos la diferencia entre esta fuerza de compresión, 1430,4, y la final, que tenemos al final de la fase 6, que es 1233,7, la diferencia entre estas dos es 196,7 kilonewtons. Estas serían las pérdidas diferidas por el término inicial de fluencia, el término de retracción y el término de relajación del acero. En la fórmula para calcular simplificada del eurocódigo 2, la suma de estas tres componentes va dividida por un denominador que lleva esta expresión que tenemos aquí. Y dependiendo de si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta en el cálculo a mano,
pues la diferencia da un error relativo de un 6%, 7,4%, que en la mayor parte de casos debería ser más o menos admisible. Sí que es cierto que el cálculo a mano que se ha hecho aquí tiene una simplificación, puesto que, como hemos visto en el caso real del SAP 2000, las cargas no han sido aplicadas todas a la vez. Ha habido unas cargas que han sido aplicadas con la edad de 7 días y otras con 35. Y en el cálculo a mano se ha invertido un error, justamente porque el coeficiente de fluencia solo tiene en cuenta una de las dos. Pero en principio, más o menos aquí tenéis ilustrado cuál sería el procedimiento para preparar un modelo de SAT 2000 para calcular pérdidas diferidas y más o menos demostrado el rango de error que podemos esperar respecto de cálculos que tengamos hechos a mano, siempre y cuando pensemos cuál es el que es correcto, si el cálculo con ordenador o el cálculo a mano. Pero en principio el rango de error es más o menos admisible. Espero que este tutorial haya sido de vuestro interés y pues os doy las gracias a todos los suscriptores del canal y espero que estéis siendo aprovechables. Un saludo a todos y a todas.